Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este evento importante en el que vamos a presentar algunas ideas de cómo se enseñan las habilidades del siglo XXI al estilo finlandés. Esta breve plática que va a presentarnos Ana Emilia Hietanen es parte del curso que estaremos ofreciendo en el futuro aquí en el otoño en nuestra universidad. Entonces, bueno, pues primero que nada les doy la más cordial bienvenida a todos. Les quiero presentar a la doctora Ana Emilia Hietanen. Ana Emilia es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra de historia política por la Universidad de Helsinki. Es directora y consultora independiente en su empresa Hilo Education, que es una empresa enfocada a traer y adaptar las mejores prácticas de la educación finlandesa aquí en México para todos los niveles educativos. Ana Emilia, estamos muy contentos de que estés con nosotros y les platico rápidamente a ustedes cuál es la dinámica de este seminario breve. Vamos a trabajar los primeros 45 minutos escuchando algunas ideas de Ana Emilia Hietanen sobre este tema, sobre el curso, etcétera. Y en los últimos 15 minutos abriremos la posibilidad de una participación de ustedes a través tanto de los micrófonos como a través del chat. Yo les agradeceré en ese momento, les daré la indicación para que sus intervenciones sean muy breves y evitemos los comentarios muy largos, puesto que solamente vamos a tener 15 minutitos para poder atender sus dudas y comentarios con Ana Emilia. Pues Ana Emilia, muy buenas tardes, siéntete bien hallada. Nosotros damos la más cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias por la invitación. Me alegra ver bastante gente aquí. Me gustaría saber un poco de qué nivel están ustedes enseñando. Si están en primaria, secundaria, prepa, kinder o tal vez universitarios. Igual si quieren comentar ahí en el chat para tener un poquito de idea. Porque pues justo este tema de las habilidades del siglo XXI o las habilidades del futuro que vamos a platicar hoy, pues se pueden trabajar en todos los niveles. Pues, por eso me interesa también como que saber un poco de qué nivel están ustedes. Y déjenme compartirles. Un momento. Veo que hay varios que son de primaria, secundaria, también nivel maestría, universidad. Perfecto. Pero justo, son habilidades que nunca vamos a acabar, nunca se terminan, entonces se pueden practicar en todos los niveles. Es muy útil empezar, aquí también hay de kinder, entonces es muy útil empezar desde temprano, pero pues también tenemos que trabajarlo con nuestros estudiantes ya más grandes, de prepa, incluso universitarios, porque no siempre, ni siquiera los adultos, tenemos muy bien desarrolladas ciertas habilidades, ¿no? Entonces, qué bueno que hay mucha variedad. Y pues lo que vamos a ver un poco, por cierto, espero que alguien más puede dejar entrar las personas que están en el... Yo lo atiendo si gustas. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy un poco es justo por qué la educación finlandesa está apostando a la enseñanza de las habilidades transversales, sobre todo en nivel de la educación básica, obligatoria, pero también se ven justo en otros niveles. Y también un poquito de ejemplos de cómo se puede trabajar. Obviamente tenemos poquito tiempo que nos limita y si después están interesados, pues vamos a hacer en la Universidad Hebraica un curso sobre esto y ahí sí, y justo pueden integrarse de diferentes niveles porque vamos a ver cómo trabajarlo con niños chiquitos y cómo trabajar estas habilidades con niños más grandes. Y pues yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo entienden ustedes qué son las habilidades transversales o las llamadas habilidades del siglo XXI? Les pediría que se entran en la página menti.com. Ahorita los pongo en el chat y les comparto también el código. Ay,
Y ahí les pido que escriben, que no traten de escribir en una respuesta todo, sino que pongan una habilidad, por ejemplo, y después pongan otra respuesta para otra habilidad. Para que tengamos un bonito ejemplo. Ahorita les mando el código. Es 9464-8976. Entonces, a ver si pueden entrar con ese código en menti.com y poner algunas que ustedes piensan que son las habilidades. Vamos a esperar un poquito. Creo que a nadie ha podido entrar. Sí. Ah, bueno, ya. Ah, ya están saliendo. Muy bien. Dicen que no acepta el código. Sí, yo no tuve problema, Emilia. Hay nada Sí. más que copiarlo correctamente. Y vamos a esperar un poquito para que puedan entrar más personas. Aquí veo que son 3, 4 que han contestado. Tal vez si refrescan quienes dicen que no les acepta el código. A ver, ya lo mandaron otra vez. A ver si refrescando la página tal vez funcione. Bueno, aquí ya tenemos varias respuestas. Los que salen más grandes son... Entonces podemos ver que pensamiento crítico, por ejemplo, ha salido en varias respuestas: comunicación, creatividad, trabajo en equipo, innovación, adaptación al cambio, investigativas, habilidades comunicativas, trabajos colaborativos, empatía, a ver, integración, habilidades laborales. Muy bien. Salen, ya están entrando más. Qué bueno. Pero vemos que aquí justo hay ciertos que salen más y algunos sí salen repetidos en las, pero tal vez escrito un poco diferente, entonces no se ven en la parte grande. Pero sí, vemos que hay como ciertas que se repiten más: comunicación, creatividad, pensamiento crítico.
trabajo en equipo, innovación, salen un poco más. Muy bien. También salen otras como integración, asertividad, inteligencia emocional, trabajo colaborativo, pues es parecido al trabajo en equipo. Muy bien, pues salen mucho justo y no me sorprende que no me sorprende que salen ciertos un poco más que otros. Y son muy buenas respuestas. Si quieren seguir todavía entrando, ahorita vamos a ver en un rato si se ha cambiado un poco o no, o si se queda así cuando entran más personas. Y bueno, esa, por cierto, es una herramienta que es bastante práctico. Si tienen muchos participantes en línea, con mentimeter.com pueden hacer varias justo nubes de palabras. Entonces es una herramienta bastante bonito. Y se pueden hacer encuestas, se pueden hacer otras formas de preguntas también. Y bueno, como vimos, salieron muchos. Y justo hay muchos enfoques en este tema de las habilidades para el futuro, habilidades del siglo XXI. Pues están, por ejemplo, hay varias organizaciones internacionales que están enfatizando la importancia de estas habilidades. Por ejemplo, los 4 pilares de UNESCO. En Estados Unidos hay una organización que se llama Partnership for 21st Century Skills. También OCDE, perdón, en español, también fomenta que los países miembros tengan más énfasis en estas habilidades. La Unión Europea tiene también sus propias iniciativas. El Foro Económico Mundial también habla de estos temas. Se varían un poco estos enfoques. Muchos sí tienen algunas cosas en común. Y bueno, lo que recordar también es que a pesar de que hablamos de las habilidades del siglo XXI o habilidades para el futuro, no significa necesariamente que serían totalmente nuevos. Por ejemplo, ahora en sus respuestas salía mucho pensamiento crítico, salía creatividad, trabajo en equipo. No son en sí habilidades nuevos, ¿no? Porque son habilidades que han servido para las personas desde hace muchos siglos, ¿no? Pero son temas que ahora requieren cada vez más énfasis y es algo que vamos justo a ver hoy. Y estos diferentes enfoques alrededor del mundo, pues tienen algunas cosas en común, a pesar de que sí hay cierta variación entre los enfoques, cada uno enfatiza ciertas cosas más, otros un poco menos, pero hay cosas comunes. Uno es, por ejemplo, la énfasis en las competencias que están relacionadas con áreas de lectoescritura, matemáticas y ciencias, que vemos también, por ejemplo, en las famosas pruebas PISA, que son estas áreas que enfatizan. También habilidades tecnológicas, la habilidad para poder usar y no solamente técnicamente usar, sino realmente aprovechar las herramientas tecnológicas digitales a nuestro alcance. Y también un tema en común son los diferentes tipos de habilidades para la vida laboral o para emprender. Y pues otros, mucho también en las respuestas que ustedes pusieron, habilidades como pensamiento crítico o habilidades de pensar en general, la creatividad, comunicación, colaboración, son comunes. También salen a veces, no en todos los enfoques, pero en muchos sí salen, algunos mencionaron ahí también habilidades más emocionales, o sea, estas habilidades que se llaman a veces las habilidades suaves, socioemocionales,
son también muchas veces importantes en estos enfoques. Y vamos a ver nada más rápido si vino alguna nueva ahí en Mentimeter. Pues así más o menos se quedó. Y justo no me sorprende que salen ciertas más que otras. Esto de comunicación, creatividad, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo. Pues son también temas que a mí personalmente me interesan mucho porque creo que son muy útiles y muy necesarios y tenemos que desarrollarlos más porque muchas veces los planes de estudio no están tomando tanto en cuenta estas habilidades. Y pues en Finlandia, en las nuevas, en el nuevo currículo de la educación básica, y se ve también, ve reflejado también en la educación temprana, educación preescolar y también en educación media superior. También esta énfasis en las habilidades es bastante fuerte. En Finlandia se habla de habilidades transversales, que son básicamente habilidades y conocimientos transversales, sería como la palabra, si lo quisiéramos exactamente traducir de finlandés, porque la palabra en finlandés sí también implica los conocimientos y son 7 áreas que se mencionan en el currículo nacional de la educación básica. Uno son habilidades de pensamiento y aprender a aprender, incluyendo justo pensamiento crítico, pero también otras habilidades de pensamiento que son importantes. La segunda área son competencias culturales, interacción, expresión. Ahí entran muchas cosas, justo la comunicación entra ahí, comunicación verbal, escrita, no verbal, comunicación artística, justo la expresión, pero también competencias culturales, el conocimiento y la habilidad de funcionar en la propia cultura, entender la propia cultura, pero también la capacidad de entender otras culturas y poder trabajar con personas que vienen de otras culturas, que es una habilidad pues cada vez más importante en un mundo que se está globalizando. Entonces ahí va justo esa parte de cultural. Luego un área que se ha considerado que también es importante es autocuidado y las habilidades para la vida diaria, que pueden incluir cosas como salud, nutrición, justo cómo cuidamos a nosotros, tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente, cómo podemos funcionar también de una forma en la vida diaria, en la sociedad. En esta área, además del tema de salud, del ejercicio, nutrición, podrían entrar, pues, cuando hablamos con niños, por ejemplo, a niños chiquitos, podrían ser temas como cómo funcionar en el tráfico, ¿no? Para que no se quedan, no los van a chocar los autos. Con niños y niñas más grandes, pues tal vez jóvenes, podría ya hablar de temas como por cuestiones económicas, de ahorro también, de votación, aunque eso viene también en la parte de la ciudadanía activa. Entonces, son habilidades que justo son importantes para que la persona está bien, ¿no? Tal vez no son tanto para la vida escolar, pero son importantes para las personas, para su vida diaria. Multialfabetización es la cuarta área que entiende justo las diferentes formas en que podemos entender diferentes tipos de textos, de fuentes, de documentos, entendidos en una manera muy amplia, no solamente texto escrito o un documento escrito, sino diferentes tipos de documentos que pueden ser
tanto literarios, pueden ser audiovisuales o visuales, auditivos, justo videos, música, estadísticas, todo tipo de documentos o textos en un sentido muy amplio que existen en la sociedad. No es solamente importante que sabemos usar pensamiento crítico para la lectura de textos escritos, sino que es muy importante también, especialmente ahora que la cultura popular se está volviendo cada vez más audiovisual, que entendemos cómo leer los videos, cómo leer estadísticas, cómo leer cuestiones auditivas que pueden a veces justo incluso dar información contradictoria, ¿no? Puede ser que el texto, y seguramente hemos visto todos ejemplos de incluso de digamos, periódicos en línea que buscan clics. Entonces ponen una cosa en el título, otra cosa en la imagen o video y otra cosa más en el texto que tal vez explica cuál es el asunto realmente, ¿no? Si nosotros creemos todas, a veces las imágenes, por ejemplo, nos pueden dar una impresión completamente diferente que el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginamos una noticia donde sale una persona que está en la política y le ponen una foto donde se ve totalmente enojado, agresivo, y en realidad esa foto de esta persona es tomado de otro contexto, donde tal vez estaba explicando algo, y lo ponen junto a un título tal vez más neutro y pareciera que esta persona está expresando de una forma agresiva sobre algo que tal vez no, en realidad expresó de forma muy tranquila, ¿no? Entonces es importante que sepamos y que los estudiantes sepan leer imágenes, sepan leer videos, porque muchas veces son mucho más impactantes que el texto, ¿no? Tenemos que entender también esta parte, cómo juegan a veces con las emociones a través de efectos visuales o efectos auditivos. Entonces, multialfabetización busca que las y los estudiantes entienden esta parte, que aprenden a leer diferentes fuentes, sea cual sea la forma, ¿no? Sea física, digital, lo que sea. Y estadísticas, pues van también aquí. Es importante entender las estadísticas porque con estadísticas se puede mentir también mucho. Otra área en Finlandia que se incluye en las habilidades transversales son las habilidades de las TIC, las tecnologías, información, pero no solamente la parte técnica de cómo usar una computadora, cómo usar un programa, sino que en esta parte, en esta área, en Finlandia se habla mucho y está muy ligado también con multialfabetización, con las habilidades de pensamiento, porque es importante que, bueno, tanto niñas, jóvenes y adultos también, entendemos cómo usar las tecnologías de una forma segura que nos apoya, que no nos expone por ejemplo, a robo de identidad, pero también cómo usarlos de una forma que nos permite conocer más, que no nos llegan las noticias falsas tan fácilmente. Entonces, aquí se habla mucho también de la educación mediática, que está muy ligado en este tema de la multialfabetización, para que entendemos no solamente cómo usar un programa, sino cómo usarlo de forma segura, cómo difundir y leer cosas que salen en los medios, por ejemplo, digitales, cómo producir nuestros propios contenidos y cómo trabajar con estas tecnologías de una forma también que toma en cuenta la parte socioemocional, que es muy importante también entender y practicar las habilidades socioemocionales cuando estamos con las tecnologías.
para que ni nos afecte a nosotros ni estamos afectando a otras personas a través, por ejemplo, del acoso. También están las habilidades para vida laboral y emprendurismo. Y finalmente, una área que también me gusta mucho es la participación y ciudadanía activa y construcción del futuro sostenible. En esta área justamente se busca hablar de las formas de influir en las sociedades democráticas, pero también se busca justamente, porque bueno, si hablamos de niñas, niños y jóvenes que están en educación básica, educación media superior, pues en Finlandia no tienen, ni aquí o en otros países tampoco, generalmente no tienen derecho de votar, ¿no? Todavía, hasta los 18 años. Entonces, en esta parte también se busca otras formas de actividades, ¿no? Y la participación en la sociedad. Pueden ser formas de activismo, también se trabaja ese tema. Pueden ser preguntar o buscar justamente que las personas que trabajan en la política y en la toma de decisiones en común o en autoridades, buscar cuestionar a las autoridades, pedirles respuestas, y justamente también en esta área se trabaja el tema del futuro sostenible. ¿Cómo podemos y cómo pueden las niñas, los niños, los jóvenes trabajar para un mejor futuro? Porque ellos y ellas van a ser quienes lo van a vivir más tiempo que quienes somos ya personas adultas. Entonces es importante hablar de otras, no solamente de temas como reciclaje, reuso, que son importantes en sí, pero otras formas también de cómo pueden participar en construir un futuro sostenible para ellas y ellos. Entonces, estas son los 7 áreas. Como pueden ver, tienen mucha en común con estos enfoques, otros enfoques. Pero así los pusieron en el currículo nacional de Finlandia. Estos se ven justamente, se empiezan a ver algunas desde la educación preescolar y en media superior también. Y pues obviamente muchas de ellas son importantes para también los universitarios. ¿Por qué sería importante este enfoque y por qué se le da mucho énfasis en el currículo nacional? Pues justo el mundo está cambiando muy rápidamente a través de las tecnologías, a través de todas el avance científico, pues, pero también a través de cosas un poco más negativas, como la crisis ambiental, como temas sociales que surgen en el mundo. Entonces, como el mundo está cambiando tan rápidamente y ahora es cada vez más globalizado, hay más conexión entre los países, entre diferentes grupos, entre diferentes culturas y sociedades, lo que se ha enseñado tradicionalmente no necesariamente sirve ni siquiera ahora o menos en unos años, ¿no? Se está pensando que justamente por el avance tecnológico va a haber muchas profesiones, muchas carreras que no van a existir o se van a gradualmente desaparecer, ¿no? Porque hay cosas que las máquinas saben hacer mejor que nosotros como personas. Y en este mundo que cambia tan rápidamente, que es difícil de anticipar qué va a pasar en unos años y menos en 10 o 20. Entonces es importante no enfocar nada más en los contenidos o los conocimientos o la información. Transmitir la información que se vuelve obsoleto no les va a servir mucho a las niñas y a los niños de hoy en su vida adulta. Entonces es mejor, se considera en Finlandia y mucho también a través de estos otros enfoques que les comenté,
se considera que es mejor enfocarse en las habilidades que son más permanentes. Tal vez no sabemos qué tipo de información se necesita en 5 años o en 10 años o incluso en 3. Pero lo que sí es claro que si sabemos cómo buscar información, cómo evaluar la información, analizarlo, saber si es información relevante y digna, o es información falsa, nos va a ayudar. Entonces, por eso es importante en este mundo que cambia, donde puede haber, ahora ya hay profesiones que no existían hace algunos años. Personas que viven, por ejemplo, con, no sé, con youtubers que viven ahí, haciendo contenidos digitales a YouTube o a otras plataformas. Y eso hace algunos años no era realista pensar en eso. Entonces no sabemos justo las futuras profesiones, pero si tenemos personas que saben pensar, que saben ser creativos, que saben resolver problemas, que pueden comunicar con otras personas de diferentes culturas, que saben trabajar en equipo, pues están mucho mejor preparados para enfrentar los problemas y retos que vienen en el futuro. Y justo un tema es estas problemas retorcidas, o wicked problems, como se llaman en inglés, que son problemas que son tan complejos que no hay soluciones simples, evidentes todavía, ¿no? Y probablemente nunca va a haber muy fáciles soluciones. Un problema retorcido podría ser el cambio climático. Si lo tratamos de resolver de las formas tradicionales, puede ser que resolvemos una parte de ese problema tan complejo, pero generamos más problemas en otro lado. Entonces, es muy importante justamente trabajar en la resolución de problemas de una forma creativa y de una forma donde hay mucha colaboración entre diferentes partes. Otro tema que también es importante, en América Latina, si pensamos en nivel continental, hay 60% de las personas adultas que tienen analfabetismo funcional. ¿Qué significa esto? Saben leer técnicamente, pero no entienden bien lo que están leyendo. Entonces tienen la habilidad técnica de lectoescritura, pero no les ayudará a resolver sus, pues ni siquiera necesariamente sus problemas de la vida diaria o laborales. Y esto es una tendencia bastante preocupante, que la mayoría de las personas adultas en América Latina no entienden lo que leen. Entonces tenemos que trabajar esto, no podemos solamente seguir trabajando de la forma tradicional porque algo está obviamente mal y hay tanta gente que no entiende lo que lee. Y pues también una razón para trabajar con habilidades del siglo XXI, habilidades para el futuro, sería que no solamente son para el futuro, de hecho, apoyan el aprendizaje desde ahora. Entonces, justo, si trabajamos con pensamiento crítico, con creatividad, colaboración, pues esas habilidades sirven desde ahora para nuestras y nuestros estudiantes. Y justo a veces se preocupa de qué pasa con las personas, con estudiantes que son tal vez que necesitan más apoyo, ¿no? Pero muchas veces quienes en realidad necesitan más apoyo para aprender por diferentes cuestiones, sean cognitivas, físicas, sociales o alguna otra cuestión, muchas veces sufren más cuando el énfasis está solamente en los contenidos, como se ha sido desafortunadamente en la educación más tradicional, porque justamente esta parte de memorizar algo
que no se entiende bien, pues no les ayuda. Entonces, si desde edades tempranas buscamos apoyar el desarrollo de las habilidades cognitivas, eso puede ayudar también a las niñas, a los niños y jóvenes que necesitan más apoyo por diferentes razones. Y pues también hay que pensar justo en estos temas que también es muy presente en América Latina, en otras partes del mundo también, las desigualdades socioeconómicas. ¿Por qué necesitaríamos enfocar en las habilidades en la educación básica, por ejemplo, educación temprana, media superior, incluso universitaria? Hay mucha desigualdad socioeconómica en esta región, como también en otras, y enfocarse en las habilidades ayuda a las personas que vienen tal vez de condiciones menos favorables a trabajar, a llegar. Puede ser que por cuestiones prácticas o presupuestales, por ejemplo, en áreas rurales es difícil tener todo el equipamiento para enseñar las TIC. Pero si enseñamos a las niñas, a los niños, a los jóvenes, cómo buscar información, pensar, podemos también enseñar, por ejemplo, pensamiento computacional, les damos las habilidades que necesitan para poder también desarrollarse en otros contextos, que puede ayudar a disminuir un poco las desigualdades socioeconómicas. Obviamente no es una solución solamente, porque depende de muchas otras cosas estructurales, de la voluntad política, y no podemos solamente como tirarlo a la responsabilidad de las escuelas, sino que sí hay que trabajar estas otras cuestiones más estructurales. Pero por lo menos podemos un poco aminorizar este efecto negativo que tienen estas desigualdades. Y pues, ¿cómo enseñarlo? Porque, bueno, generalmente las personas están de acuerdo, son importantes, pero entonces, ¿qué hacemos? No es tan fácil siempre pensar cómo realmente lo podríamos enseñar. Y pues a veces justo eso es el problema, ¿no? Se dice, y he visto en los planes de estudio anteriores, por ejemplo, en México, pues sí había esta énfasis en la competencia, pero se dice, enséñanles las competencias y ya. Y eso creo que no es muy útil, porque se deja mucho a los docentes, decimos de repente, pues tienen que enseñar competencias o habilidades, pero si no damos herramientas a los docentes, pues es una frase que se queda al aire, ¿no? Entonces hay que dar herramientas, métodos concretos, y eso a veces se queda un poco al aire. Pues algo que podríamos hacer en nivel como muy general, obviamente aquí en esta plática no nos podemos profundizar mucho, pues uno es diseñar actividades, pensando actividades de aprendizaje, pensando qué habilidades necesitan desarrollar nuestras y nuestros estudiantes, sea dentro de una materia o en general, dependiendo de la edad, obviamente. Entonces, tomar ya en las actividades, tomarlo en cuenta, pensar en qué metodologías ayudan, por ejemplo, fortalecer el trabajo colaborativo. Podemos verbalizar, esto sirve sobre todo con niñas y niños más pequeños, estar diciendo qué estamos haciendo, aquí estamos practicando esto, ¿no? Podemos dar ejemplos a los estudiantes, a las estudiantes, podemos modelar, hacer nosotros, mostrar cómo se hace algo, cómo se desarrolla una habilidad, y también podemos construir puentes, que podría ser, por ejemplo, si ya hemos hecho una actividad, ya nos dimos cuenta que en esta actividad lo que era útil era hacer observaciones, hacer planes, trabajar juntas y juntos. Entonces podemos pensar, bueno, en esta actividad estas habilidades fueron útiles. ¿Serían útiles en alguna actividad similar
y qué otras cosas podríamos hacer o en qué otra cosa, por ejemplo, podría ser útil observar, hacer planes, trabajar juntos. Otra forma de construir puentes es también verbalizar como hacia atrás. Cuando un estudiante haya hecho bien algo, decir, aquí trabajaste muy bien en equipo, o aquí resolviste muy bien este problema, o aquí trabajaste muy bien con el manejo de emociones. ¿Cómo lo podrían también después transferir a otras situaciones? Entonces, como que hacerlo muy claro cuando lo trabajamos. No nada más pensar, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en resolución de problemas y esperar que los estudiantes se den cuenta que están trabajando esto, sino ayudarlos a dar cuenta qué están haciendo y cómo lo pueden usar en otros contextos. O tal vez justo este tipo de resolución de problemas sirvió para esta situación, pero si cambiamos la situación, tal vez necesitamos cambiar la estrategia y resolver de otra forma. Y justo las habilidades del futuro, lo que tenemos que recordar es que en las escuelas o instituciones educativas, sea de cualquier nivel, tienen que estar ligados a los contenidos de las materias. Sería pues bastante difícil hacer nada más una materia que se llame, no sé, pensamiento crítico, sin que haya un contenido de qué pensar críticamente. O creatividad en general sin tener alguna liga con algún tipo de contenidos que vemos en las materias. Entonces, sí tienen que estar generalmente ligados a algún contenido. Además, depende mucho de la materia, ¿no? O del campo disciplinario. Porque el pensamiento crítico en matemáticas es bastante diferente de las habilidades de pensamiento que requerimos para desarrollar pensamiento histórico. Puede haber justo ciertas cosas en común, pero las disciplinas, las materias, asignaturas tienen sus propias formas también de pensar y es importante trabajarlos. Y justo lo que podemos hacer en vez de repetir contenidos, tratar de transmitir contenidos o como que echárselos a los estudiantes, es enfocarse más en el pensamiento conceptual, resolución de problemas, de una forma más práctica, más creativa. Y justo enseñar y practicar como parte de toda la enseñanza, no algo separado, ni tampoco decir, bueno, si estamos en una escuela secundaria, decir, ok, el pensamiento crítico se lo dejamos al de ciencias. Y la creatividad que lo trabajen con la profesora de artes, sino que tratar de involucrar todas las materias y ver de qué forma podemos, por ejemplo, fomentar creatividad en matemáticas, de qué forma podemos trabajar pensamiento crítico en artes. Entonces, cada asignatura puede encontrar mientras trabajamos en asignaturas, que es lo más común, pues cada asignatura puede encontrar su propio enfoque y es importante trabajarlos en todas. ¿Qué métodos se podrían usar? Métodos que se basan mucho en investigación, en experimentar, hacer cosas concretas, prácticas, que están ligados con la vida de los estudiantes. También justo diferentes tipos de métodos activos, métodos participativos, que incluyen más a los estudiantes, que los involucren más. Podemos usar juego en todos los niveles, no solamente en niveles tempranas. En Finlandia, la educación temprana, educación preescolar, es sobre todo basado en juego, porque ahí se considera que es importante más que desarrollar las habilidades académicas en esas edades tempranas,
es más importante desarrollar las habilidades socioemocionales. Pero el juego se ve también en otros niveles educativos, e incluso podemos usar juego con los estudiantes adultos. Yo doy clases justo mucho a los adultos, aparte de docentes, también doy clases de historia a universitarios, y me he dado cuenta que el juego funciona muy bien. Obviamente hay que planearlo y ver cómo lo incorporamos, pero funciona muy bien tanto para enseñar contenidos como también enseñar las habilidades. Diferentes formas de arte que no necesariamente tienen que estar relegados a las clases de arte, solamente porque a veces se piensa que las clases de arte sean de artes plásticas, música, todas estas parte creativa, es como un relleno. He visto mucho esta actitud, desafortunadamente. En Finlandia se piensa que es parte del desarrollo holístico de la persona, es también la parte creativa, ¿no? Creativa, y también el desarrollo justo de la actividad física. La actividad física también lo podemos incorporar mucho en diferentes métodos activos y participativos, y pueden ser una buena forma para fomentar el aprendizaje. Bueno, viendo un poco la hora, creo que no podemos enfocarnos mucho más, para que dejen espacio para preguntas. Entonces, si quieren, dejamos por aquí. Había pensado algunas actividades, pero creo que mejor dejamos espacio para preguntas. Justo en el curso que voy a impartir, la idea es trabajar ya con temas más concretos. El coordinador académico les va a compartir el cartel sobre el curso. Ahorita les pongo también mis datos de contacto. Y en el curso justo la idea es ser mucho más concreto. Aquí era un poquito general, pero en el curso vamos a ver métodos concretos, justo métodos participativos, juego que podemos usar incluso con adultos, para desarrollar habilidades. Y también vamos a ver un tema que es importante, es el tema de la evaluación, porque pues muchas veces en las instituciones educativas estamos forzados de evaluar, aunque, bueno, para mí, por ejemplo, no es mi actividad favorita como docente, pero tenemos que evaluar. Entonces también vamos a ver cómo podemos evaluar las habilidades. Muy bien. Oye, pues Anita, muchísimas gracias por tu muy interesante charla. Como dices tú, es una charla muy general, pero a mí de inmediato se me desatan cantidad de preguntas, pero no tengo derecho a apropiarme la palabra. Es que mejor voy a dar curso a las preguntas de nuestro público, de nuestros compañeros. Nos pregunta Pablo, perdón, ¿qué actividades o cómo integran habilidades en una clase comunicativa? Depende mucho. ¿Qué edad sería? Sí, ¿de qué edad, Pablo? Si nos puedes poner en el chat. Porque eso depende mucho, ¿no? Claro. Mientras tanto, te voy diciendo que parte del grupo, está hablando Pablo de alumnos de preparatoria. Ah, perfecto. Y es una clase que sería enfocado en la comunicación. Sí, así es. Ah, perfecto. Se podría justo, bueno, seguramente hacen muchas actividades como diferentes tipos de presentaciones. O sea, me imagino que ya por sí es bastante participativa, que les da muchas actividades que pueden hacer los mismos estudiantes. Yo integraría justo para el tema del pensamiento crítico, aparte de practicar las habilidades, por ejemplo, en hablar en público, que me imagino que es parte de la clase, trabajaría también
temas como por ejemplo, en los medios de comunicación que se usan, ¿no? ¿Qué tipo de, bueno, no solo métodos, sino qué tipo de herramientas se usan en el sentido de cómo buscan los medios, por ejemplo, a influirnos? ¿O qué tipo de cosas podemos observar, por ejemplo, cuando habla, no sé, una persona que está en la política, alguien que toma decisiones, cómo podemos justo no caer en estas, no sé, que un influencer o una influencer dice algo y lo tomamos como la verdad absoluta, sino como ver también estas herramientas que hay, que pueden ser medio propagandísticos, pueden ser de forma consciente, de influenciar, o de forma inconsciente, ¿no? Repitiendo algo que tal vez pues podemos justo tomar temas actuales. Siempre les creo que es útil tener temas actuales. Actualmente se podría trabajar por el tema de toda la discusión que hay sobre las vacunas, y en contra y a favor, todas las teorías de complot que hay sobre la coronavirus, todo eso. Oye, Ana, hay dos preguntas importantes que pues, las voy a leer juntas para que nos dé tiempo. La primera, a mí me asombra mucho escucharte hablar castellano. Tú, yo sé que llegaste a México para estudiar tu doctorado en estudios latinoamericanos, pero hablas un castellano impecable. O sea, algo que nos sorprende a todos en México es que cuando nosotros tratamos de hablar otra lengua, realmente no logramos la fluidez. Y en el caso de Pablo nos pregunta de cómo se promueve, en el caso de la educación finlandesa, la fluidez de alumnos extranjeros, porque es un tema, ¿no? Llegas, sobre todo el finés, me imagino que debe ser complicadísimo, porque yo que he tratado alguna vez de acercarme a esa lengua, se me hace simplemente imposible de hablar. Pero realmente en México tenemos estudiantes de otras nacionalidades. A ti no te haber tocado en la UNAM encontrarte con estudiantes de otros países, y el tema es cómo promovemos la fluidez de los alumnos extranjeros. Y la otra pregunta que también se me hace de lo más interesante es las actividades, cómo se pueden trabajar estas 7 áreas del currículum que tú llamabas transversal en Finlandia, ¿no? Pues, puesto que estamos en una situación muy compleja, algo que nos inquieta a todos los docentes hoy en día es, durante estos año y medio, casi 2 años que hemos estado recluidos en muchas partes del mundo por el tema de la pandemia, el llevar una educación que tenga esta capacidad para desarrollar habilidades se ha vuelto muchísimo más compleja, ¿no? Para otros ha sido mejor, ¿eh? De hecho, les ha permitido desarrollar otro tipo de habilidades, pero en general no es fácil lo que estamos haciendo los profesores hoy en día en condiciones de pandemia. Son esas dos preguntas las que te plantearía y te pediría que nos contestes, y estamos ya muy cerca de terminar, así es que tratemos de ser muy breves en estas preguntas y también en las respuestas, por favor, Anita. Gracias. Muy bien. La fluidez en lengua extranjera, bueno, nosotros como tenemos un idioma que nadie entiende, básicamente excepto los de Estonia, tenemos que aprender lenguas extranjeras. Ahí, si la pregunta va como en el sentido también de, por ejemplo, cómo podemos aprender lenguas extranjeras más fácilmente, trataría de contactarlo con los intereses, los temas de interés de los estudiantes y de las estudiantes, para que vean por qué conviene aprender lenguas extranjeras, ¿no? También justo mucha práctica, no nada más memorizar, sino que tratar de producir, sea verbalmente, textualmente, y que vean para qué sirve, ¿no? Tal vez tener algún contacto con personas de otros lugares, puede ayudar. Escuchar mucho, porque eso ayuda, ¿no? Estar escuchando a textos, música, videos, películas, cosas así. En cuanto al ambiente actual, cómo se pueden trabajar, a educación a distancia. Finlandia era un tiempo corto en educación a distancia. Eso también es algo que vamos a ver brevemente en el curso. Pero sí se puede trabajar. En Finlandia se trabaja mucho las habilidades ahora con un enfoque más multidisciplinario, que es aprendizaje basado en fenómenos, donde se buscan a investigar fenómenos más complejos, un poco como los enfoques de STEM o STEAM, con enfoques
todavía que incluyen también la parte social humanística. Entonces podría ser que sería un fenómeno, sería migración, que es un fenómeno muy complejo, multifacético, que podemos trabajar por las causas geográficas, podemos juntarlo con las ciencias naturales, podemos trabajarlo en tema social, podemos trabajarlo desde la ética, de diferentes puntos de vista. Entonces se trabaja mucho con temas de investigación y sí se pueden trabajar desde distancia también los métodos más activos. Tiene sus complejidades, obviamente, pero sí y todavía se piensa que sí es importante, ¿no? En Finlandia, por suerte, hay mucha tecnología en las casas. Me imagino que justo y bueno, sé porque he trabajado con algunos docentes, por ejemplo, de Colombia, maestros rurales, que no tienen herramientas, ¿no? Entonces es mucho más difícil porque tienen que dejarles nada más, pues, papeles, ¿no? Para trabajar. Entonces, sí, aprovechando las tecnologías, si los tenemos en nuestro uso, sí podemos trabajar las habilidades, podemos fomentar trabajo colaborativo en línea, y buscar siempre las actividades pensando qué herramienta tecnológica, si es que los tenemos al mano, que me sirve, ¿no? Realmente para fomentar, por ejemplo, trabajo colaborativo, que me puede servir para tener como participación. Hay herramientas interesantes para trabajar, por ejemplo, textos, lectura social, ver videos de forma más social. Entonces, hay que aprovechar, hay que conocer. En el curso también vamos a ver justo diferentes formas, tanto presencial como a distancia, porque pues, bueno, algunas escuelas ya están regresando aquí en México y otros, pues, bueno, otros van a seguir a distancia. Entonces la idea es también ver cómo, si estamos en la clase, o cómo lo podemos hacer desde la distancia. Muy bien. Pues estamos por terminar. Yo quiero invitarlos a todos a que revisen en nuestra página. Ya les he participado por aquí en el chat el cartel del curso que va a dar Ana Emilia. Están todos invitados. Y una última pregunta que me hacen respecto al tema de los contenidos. En México el tema de los contenidos es un tema crucial. Tú lo sabes que en México, por más que queremos fomentar una educación basada en habilidades, casi siempre los maestros estamos obligados a cubrir un currículum, temas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo determinan ustedes los currículos que son más relevantes? Ahora, recién en los libros de texto en México se acaba de incluir una sección que establece ciertos contenidos obligatorios que tienen que cubrir. Bueno, se consideran los más importantes, los más relevantes. La pregunta es, ¿ustedes tienen en Finlandia una manera de determinar qué contenidos son los más relevantes que los profesores? Ya nos decías tú hace un rato que las habilidades, si no están conectadas con contenidos, pues son vacías, no tienen que estar conectadas necesariamente con contenidos. ¿Cómo se fomenta esto? Y nada más termino para avisarles a todos ustedes que la plática del día de hoy está grabada y quedará dispuesta en YouTube si alguien la quiere ver después con más calma. Una pregunta pues con contenidos, y la última ya para cerrar es ¿cómo vamos o cómo trabajaron ustedes en Finlandia durante la pandemia? ¿Cómo manejaron el tema de la escolaridad? Aquí en México ha sido un tema también complejo porque hemos tenido un abandono escolar superior al 16%. Estamos hablando de temas verdaderamente graves de abandono escolar en todos los niveles, infortunadamente. Entonces, ¿cómo manejaron ustedes el tema de la pandemia respecto a estos dos asuntos? Y con eso cerraríamos la conversación del día de hoy. Y no quiero irme sin darte, de veras, muchísimas gracias, Ana Emilia, porque esta charla la hemos arreglado casi hace unas semanas, pocas semanas, y sin embargo tuvimos una participación espléndida de muchísimos compañeros profesores, de gente dedicada a la educación a la que verdaderamente apreciamos. Por ahí vi algunos nombres de personas que yo estimo muchísimo, de algunas instituciones en las que he colaborado, así es que estoy verdaderamente contento de verlos a todos por aquí. Y con eso cerramos. Si quieres contestar esas preguntas, y muchísimas gracias, Ana Emilia. Muy bien, el contenido es en el currículo. El Currículo Nacional de Educación Básica, por ejemplo, es un documento bastante amplio, no es muy detenido. Tiene justo temas, prioridades, estas áreas que trabajar, algunos métodos, pero ahí es mucho, se deja mucho a la autonomía de los docentes porque se sabe que tienen buena formación
Entonces pueden ellos tener mucha autonomía de cómo eligen, por ejemplo, los métodos. Lo que sí se hace es más o menos cada 10 años, no es exacto, pero más o menos cada 10 años se hace una revisión curricular, una reforma, y en esa reforma se incluyen personas especialistas, pedagogos, docentes también participan y diferentes grupos de interés que tienen que ver con la educación, para que justo se escucha una amplia gama de opiniones sobre lo que sería relevante, ¿no? Y eso hace que también los maestros, las maestras están generalmente más contentos con el currículo que queda tal vez aquí, ¿no? Donde a veces se hace desde afuera o desde arriba. También se deja mucha decisión para las escuelas o municipios. Pueden incorporar dentro del marco general que da ciertos temas que sí son obligatorias. Los municipios o las escuelas individuales hacen su currículo nivel local, donde se determina cuáles son en esa localidad lo importante, ¿no? Cuáles son los énfasis. Y el otro pregunta era cómo se manejó. En Finlandia el año pasado se cerraron solamente por unos meses. Se regresó incluso al final del ciclo escolar por unas semanas, que pues muchos docentes sí criticaron, porque dijeron, bueno, ya que justo logramos que funcionara la educación a distancia, ahora regresamos por unas semanas, ¿no? Pero se hizo la decisión en nivel política de regresar por esta preocupación que hubo por por los niños y niñas al que no se tenía mucho contacto, o que tal vez podían sufrir temas como familiares o incluso pues estaban tal vez en peligro, y desafortunadamente en todas partes hay niños que pueden estar más en peligro cuando están en casa que cuando están en la escuela. Y por el tema socioemocional también se consideró que es importante. Actualmente han estado abiertos las escuelas ya todo el año. En casos que haya algún contagio, pues sí se tienen que ir a educación a distancia. Y en algunos casos de grupos de niñas o niños que están en grupos de riesgo, sí se les ha buscado organizar una forma a distancia, mientras la mayoría sí está en las en la escuela presencial, ¿no? Escuelas presenciales. Sí. Ahí se justo la justificación ha sido la parte socioemocional, que es importante para las niñas y niños y jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Emilia. Fíjate que te tendría que leer todas las felicitaciones, pero eso nos llevaría más minutos. Hay muchos de nosotros que estamos agradecidos contigo esta tarde por tus palabras, por tu interesante conversación. Y yo espero que los compañeros se interesen en el curso que tú vas a ofrecer. Estará, repito, ya en la página de la Universidad Hebraica toda la información. Yo hace rato les puse aquí en el chat por si quieren verlo el cartel. Y te mandan saludos de muchas partes, inclusive de Argentina. Gracias, Alicia. Así es que, pues, siéntate, como te dije al principio, bien hallada. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su interés, por su participación en estos eventos que organiza la Universidad Hebraica. Ya les estaremos informando de todos nuestros cursos de desarrollo de pensamiento computacional a través de mediación tecnológica, robótica, que están muy conectados con este bloque de cursos que vamos a dar en el área de educación que yo dirijo junto con la maestra Linda Micha. Muchas gracias, Ana Emilia. Muchas gracias a todos ustedes. Y muy buenas Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias. Buenas noches.